amados hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en 1 Corintios 7. Vamos a hacer la lectura del versículo 1 y el versículo 2 nada más. Quisiera que hiciéramos entonces una lectura, puesto que son solo 2 versículos, a una sola voz. 1 Corintios 7, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Todos a una sola voz, está en la pantalla, o si lo tiene en su Biblia. 1, 2, 3. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Cuando se celebra una boda, hermanos, hay una frasecita que nos gusta mucho, hay un momento que gusta mucho, pero que la verdad es bastante incongruente dentro de toda la ceremonia. Y es ese momento en el que el ministro, ya sea el pastor o ya sea incluso un abogado, un notario, dice, puede besar a la novia. Y digo que es una frase incongruente porque en muchos casos, no voy a decir todos, pero en muchos, la gran mayoría, esa pareja que está uniéndose en matrimonio ya se ha besado durante largo tiempo, otros ya han fornicado y otros, extrañamente, ya viven juntos, compartiendo techo y lecho. Por eso digo, es un poco extraño que se diga pueda. Ojo, que dice puede. Está en esa ceremonia se supone que ahora es que se puede besar a la novia. Y hermanos, por supuesto que no vengo aquí a hablar de que si esa frase la deben decir o no, sino que es mi propósito hoy. Recuerden que escogí el sermón de hace 8 días y este sermón nada más, concluiré esa miniserie para hablar de pureza prematrimonial, de pureza sexual, de lo que Dios espera en los que nosotros llamamos cortejos bíblicos. Y con el sermón de hoy demostrar, hermanos, que los besos que la Biblia desaprueba, los besos cuando estos son por fuera del matrimonio. Y diríamos, pero ¿por qué tratar ese tema hoy domingo? ¿Por qué no hablar eso mejor en una reunión solo de solteros? ¿Por qué no hablar eso mejor en una reunión de jóvenes? Hermanos, porque como lo dije hace 8 días, es importante que tengamos una cosmovisión bíblica de la pureza. Porque aunque yo, Jeffrey, estoy casado y mi hija incluso todavía está chiquitica, yo tengo hermanos en esta iglesia que quieren casarse. Yo tengo hermanos en esta iglesia que tienen hijos que algún día o muy pronto van a querer casarse. Y quisiera que como iglesia tuviéramos un sentido común en estos aspectos para que como iglesia no nos estemos conduciendo como el mundo. Que como iglesia tengamos un buen testimonio por lo menos en lo referente a las relaciones, bueno, por lo menos no, en lo referente también a las relaciones amorosa. Y por eso he titulado el mensaje entonces, pureza prematrimonial, la problemática de los besos antes del matrimonio. Quiero empezar entonces, hermanos, en un primer lugar, hablando un poquitico de la anatomía del beso. Voy a verlo más en términos científicos y con eso lo que quisiera es que se despertara en nosotros un poquitico como el interés de este mismo mensaje. Hermanos, cuando besamos, biológicamente, o sea, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? Las pulsaciones cardíacas aumentan de 60 a 130 latidos por segundo, el corazón se acelera. El cuerpo libera adrenalina, que es una sustancia que nos ayuda a estar alertas, pendientes, qué es lo que está pasando. También libera, y quiero que tengan presente esto, oxitocina. ¿Qué sirve la oxitocina? Es una hormona que está relacionada con el enamoramiento, pero al mismo tiempo con el clímax de una relación sexual. Tengan eso ahí en sus mentes. En los besos se libera oxitocina que está relacionada con esas maripositas, pero también está relacionada con el clímax del acto sexual. Y en último lugar se libera endorfina, que es la llamada hormona del placer. Por eso disfrutamos los besos. Se generan cosas en el cuerpo. Los labios, hermanos, son reconocidos como un órgano erógeno.
¿Qué quiere decir esa palabra erógeno? Está relacionada con lo sexual. Ustedes pensarían, no, pues los labios para la comida, no, los labios son considerados biológicamente como un órgano sexual. De hecho, hermanos, cuando besamos, en nuestro cerebro funciona una cantidad de espacio. Imagínense un área cerebral que funciona cuando besamos. Esa área es más grande que la que funciona en nuestro cerebro cuando lo que se estimula son las partes íntimas. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que nuestro cerebro trabaja más a nivel sexual en los besos que incluso en las partes íntimas de las personas. Con eso, hermanos, lo que estamos viendo es que los besos son algo que involucra mucho. De ahí que un autor francés llamado Jean-Luc Tournier, autor de una pequeña enciclopedia del beso, un hombre que se dedicó a estudiar los besos, dice: no hay acto alguno que permita una implicación voluntaria del ser tan total como el beso. Cierro la cita. Cuando se besa, hermanos, hay una tremenda involucración entre las dos personas. Con eso, entonces, hermanos, así a nivel anatómico, yo quisiera que esto ni siquiera es bíblico. Aquí estamos hablando a nivel biológico, científicos, impíos. Reconocen que en los besos se involucran muchas cosas. O sea que ya uno debería decir, bueno, hay que prestarle más atención. ¿Qué estoy haciendo con mis labios? ¿A quién estoy besando? Pero por supuesto que vamos a adentrarnos ahora sí en las escrituras a ver cómo la Biblia o qué tiene la Biblia que decirnos respecto de los besos. Y vamos a tener por supuesto aquí aplicaciones a nivel marital también. No es solamente a nivel de cortejo, sino también a nivel marital. Hermanos, la Biblia reconoce que los besos están anclados al acto sexual. Vamos a Cantares. Importante libro, si hemos de hablar de asuntos de erotismo y demás. El libro de los Cantares, Salmos, por ahí cerquita. Después de los Salmos viene Proverbios y después van a encontrar el libro de los Cantares. Cantares está hablando de una situación entre un hombre y una mujer. Es todo mucho amor. De hecho, dato curioso, he tenido hermanos que para luchar contra la pornografía han instalado en sus celulares aplicaciones que restringen todo contenido sexual y les restringe Cantares. Se los bloquea como algo que es contenido sexual porque está hablando de una relación amorosa. Solo por comprobarlo o por poner el marco, hermanos, de que aquí no estamos hablando de un amorío ilícito, sino el amorío entre un esposo y una esposa, o sea, algo lícito. Quiero que me acompañen al capítulo 4, al versículo 8. Cantares 4:8 dice: ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía. Versículo 9: prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Versículo 10: cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Capítulo 5, versículo 1. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. Entonces lo que aquí tenemos son esposos. Esposos. Y el punto que quiero probarles, hermanos, aquí en primer lugar es que la Biblia reconoce, recordemos, que los besos están anclados al acto sexual. Ahora, con ese marco vamos al capítulo 1 y vamos a ver cómo se conectan los besos con la intimidad. Cantares 1:2 dice: oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Ahí apareció la referencia a los besos. A más de olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Versículo 4. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te ama. ¿Notaron? En el versículo 2 aparece que él la besa. Y en el versículo 4, ¿qué hace el rey con ella? Pues la lleva para la cámara, para la cama, para el cuarto privado. Y allá disfrutan como esposos. Empiezan con un beso y luego termina el acto, se consuma el acto sexual. Capítulo 2, versículo 3. Dice:
Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. ¿Eso a qué le sonó? A besos. Su fruto dulce en mi paladar. Después de ese fruto dulce en su paladar, de esos besos, versículo 4, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Espero que no estemos entendiendo que la casa del banquete es que se fueron a comer, hermanos. Casa del banquete es que se fueron a disfrutar como esposos. Empezaron con un beso, la mete en la cámara al buen banquete. Miren cómo habla esta mujer. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Esa mujer está excitada, esa mujer está hablando del disfrute con su esposo. Lo pone en términos de enferma de amor. ¿Cómo empezó? Con un beso. Empieza con un beso, termina con una relación íntima. Y finalmente el capítulo 8, versículo del 1 al 4. Capítulo 8, versículos 1 al 4. Dice: oh, si tú fueras como un hermano mío que mamó los pechos de mi madre, entonces hallándome fuera te besaría y no me menospreciarían. Explicación aquí, y tengamos esto en mente para algo más adelante. En la cultura occidental no era correcto que personas, que amantes, esposo o esposa, se besaran públicamente. Los besos públicos solamente eran permitidos entre familiares. Por eso ella dice: si fueras mi hermano, el que tomó de los senos de mi madre, pues te pudiera besar públicamente, pero como eres mi esposo, eso no se puede. Tengamos eso ahí. Versículo 2. Yo te llevaría, te metería en casa de mi madre, tú me enseñarías y no te haría beber vino adobado del mosto de mis granadas. Y yo te haría beber vino adobado del mosto de mis granadas. Noten lo que dice el versículo 3. Su izquierda está debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. ¿Qué está sucediendo ahí? Es clara la descripción. Os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Noten este consejo de la mujer sunamita. Es la mujer sunamita de la que se habla aquí, había olvidado mencionar, y el rey es Salomón. Está hablando de besos, está hablando de la posición en la que él la tiene, y luego ella dice algo que es muy importante para nosotros hoy. No despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Eso traducido en otras palabras sería: no te estés besando y no estés despertando el amor hasta que sea permitido, hasta que se pueda. Ella estaba besándose con su esposo, es totalmente lícito despertar el amor, disfrutar el amor, pero ella le dice a las doncellas: ustedes no hagan eso hasta que quiera, hasta que se pueda, hasta que esté permitido, hasta que sea lícito. Vemos, hermanos, aquí entonces, y recordemos la hormona de la oxitocina de la que les había hablado, de cómo estaba relacionada con el enamoramiento y con el acto sexual. ¿Recuerdan que les había hablado de esa unión? Entonces, claro, me enamoro de la persona, la quiero besar, pero ahí mismo va a suceder otras cosas. Mi cuerpo identifica eso, somos creación de Dios. Por eso vamos a ver que eso que empecé diciendo a nivel físico, biológico, tiene totalmente relación con la Biblia, porque es que Dios nos creó así. Dios nos creó así. Entonces la Biblia reconoce que los besos están anclados con la intimidad, con el acto sexual. Segundo, la Biblia no habla de besos fuera del matrimonio. No me puedo gastar tiempo buscando la evidencia bíblica, porque es que la Biblia nunca habla de besos fuera del matrimonio. No tenemos ni un solo ejemplo de amantes que se besaron sin estar casados. Por eso se nos ahorró el trabajo. Nunca lo vamos a encontrar. Eso no aparece. Aparece besos, se los explico un poquitico ahorita, entre Isaac y su hijo. Aparece besos entre hermanos, incluso varones, Isaac y Jonatán, de amistad.
David y Jonatán, pero nunca aparecen besos entre amantes a menos que sea dentro del matrimonio. Y para eso vamos a ir al texto que estuvimos viendo hace 8 días, Génesis 24, la relación entre Isaac y Rebeca. Y esto un poquitico más como recorderis. Génesis 24, versículos 63 al 67. Recuerden que Abraham estaba buscando esposa para Isaac, le encontró a Rebeca. Rebeca viene a encontrarse con él, nunca ni siquiera se conocían, y dice el relato bíblico desde el versículo 63. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Rebeca, este es el que te hablé, este es con el que te vienes a casar. Ella entonces tomó el velo y se cubrió, no se descubre, se cubre. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Mira, Isaac, esta es la mujer virtuosa, bien, cásate con ella. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¿Esa es mi mujer? Vamos a la tienda. Allá nos besamos y allá tenemos intimidad. Allá nos casamos. Allá te amo. Ahí en el matrimonio. Pero ni siquiera esos dos que estaban dispuestos, vemos que vamos a ser novios un ratico, vamos a darnos besitos a ver si me gusta y luego sí. No, en el marco del matrimonio. Vamos a ir adelante 2 capítulos, el mismo matrimonio, capítulo 26, versículos del 6 al 9. Génesis 26, del 6 al 9. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, de Rebeca, ya aquí está el matrimonio. Y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. ¿Qué le sonó familiar esto? La misma falta de Abraham, el hijo aprendiendo del papá, el mismo temor. Y Abraham hizo lo mismo alguna vez. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ellas. Hermanos, noten esto. A mí me encanta citar impíos. A mí me encanta que sean los impíos los que digan las cosas porque nos confronta más. Abimelec no es un puritano, no es creyente, es un impío. Ve por la ventana a los hermanos acariciándose y ¿qué dice? Es tu esposa, es tu mujer. Porque te vi acariciándola, probablemente ni siquiera besándola, acariciándola. Esa es tu mujer. Un impío reconoce que cuando dos están muy juntitos, eso es algo de esposos, eso no es algo del noviecito. Eso es algo que debe suceder en el contexto de un matrimonio. Repito, aquí ni siquiera es que la está besando. O sea que se nos está ampliando un poquitico más la cuestión. ¿Cuántos jóvenes uno no los ve uno encima del otro y una sola melosería y uno dice, bueno, ¿es tu mujer? Yo les he dicho, ¿es tu mujer? No. Entonces, ¿qué haces tan encima? Si ese joven, otro viene y se le arrima a ella así, no le va a gustar, porque definitivamente es algo que está implicando sexualidad. Un impío, Abimelec, mira por la ventana y enseguida concluye, son esposos. Aunque había dicho que eran hermanos. Curioso. Yo tengo mis hermanas las abrazo. Pero aún un impío ni siquiera dijo, esos hermanos se quieren mucho.
Son esposos, están muy juntitos. Eso es algo de esposo. Repito, un impío. Yo creo que si fuera un creyente, los de duro corazón dirían, es porque era legalista. No, es un impío. El que concluye, son esposos porque los vio muy juntos. Y en tercer lugar, quiero que prestemos atención ahora, hermanos, puntualmente al término beso, que por lo menos en el Antiguo Testamento aparece más que en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, el término beso es un término, quisiera pedirte, Sarita, si puedes mostrar la imagen. En el Antiguo Testamento, el término beso suena nashak, se escribe así. La N, esta es la nun hebrea, la shin y la kof, términos del alefato, de las letras hebreas, que para nosotros la nun es la N, la shin sería una SH y la kof sería nuestra Q. Ahora, hermanos, tengo que hacer unas pequeñas precisiones técnicas aquí. Esta es la escritura hebrea, la que está grande, pero los hebreos tienen su historia, tienen sus antepasados y escriturales. En los primeros, digamos, grafías de ellos la nun la dibujaban como una semilla. Por eso yo les puse una semillita ahí. La shin la dibujaban como si fueran dos dientes, los dos de delante. Y la kof la representaban como un sol. Eso fue evolucionando y esa figurita del sol quedó como ustedes la ven. La shin quedaron, si no tan cierto parecido, y la nun de pronto no se le ve mucho parecido, pero evolucionó en la escritura de ellos. Ahora, en esas pictografías, que sería lo que traté de representar arriba, cada cosa tenía un significado, cada letra tenía un significado. O sea, ellos no hicieron que la nun fuera una semillita porque, ¡ay, tan bonito! Hagamos una semillita, ¡qué lindo! No. Era porque la semillita representaba como semilla algo que inicia, por eso les puse la definición ahí, algo que empieza, algo que nace, que está empezando, que una vida que está arrancando. De hecho, por si al caso, Ben, hijo, Ben, tiene la nun, un semillita, Ben, Rubén. Cuando Lea le dice a Jacob, Rubén, tu primer hijo, como mira, Ru es mira, Ben, hijo. Tiene la nun, una semillita, y tiene la Bet, que sería una casa, como la semillita de la casa. Ellos no armaban sus palabras por armarlas, ellos tenían significado sus palabras, esto es importante. La shin, los dos dientecitos, tenían la idea como de algo que une, que aprieta, porque con los dientes uno aprieta, uno une las cosas. Y la kof tenía la idea del sol porque es algo caliente, quema. Entonces, hermanos, eso ellos luego evolucionaron y tenemos nosotros la palabra nashak, que sería, bueno, se está hacia allá, ¿no? Porque los hebreos de atrás para adelante, como leen, sería el término beso. Entonces, les estoy diciendo que ellos no armaban sus palabras por armarlas. Ese término, interesantemente, utiliza el inicio y utiliza el unir, esas dos letricas que traducirían el mensaje, iniciar una unión. O sea que el término nashak, desde toda su pictografía, desde todo el significado hebreo, traduciría o llevaría el significado de iniciar una unión. ¿Por qué? Por la semillita y por los dientes. Una unión que inicia, una unión que empieza. Pero también tiene una kof, tiene un solecito que lleva la idea del calor. Entonces pudiéramos tener el segundo significado de encender un fuego que inicia, algo que empieza a calentarse. Eso, hermanos, desde la pura etiología de las palabras, desde el puro origen. Vamos a ver si es un invento de Jeffrey. Vamos a ver si la Biblia en verdad reconoce que nashak conlleva esos dos significados. Quiero que me acompañen al Salmo 85, versículo 10. Salmo 85, versículo 10, para ver cómo en este texto se evidencia uno de estos significados. Dice,
la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz senashak, se besaron. Lo que nos quiere recalcar el salmista es que a un momento, lo que sea el contexto de este texto, que la justicia por un lado y la paz se besan, es decir, se unen. Se hicieron una sola, se dieron un buen beso. El primer significado de la imagen. Al darse un beso, se unen. Vamos a ver si se encuentra el otro uso. Quiero que me acompañen allá atrásito al Salmo 78, versículo 21. Salmo 78, versículo 21. Dice, por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el lugar y el furor subió también contra Israel. ¿Cuál sería la palabra nashak en ese texto? Se encendió. Los que traducen el término se encendió, aunque el término hebreo que aparece es el término nashak. No pusieron algo así como se besó el furor de Dios contra Jacob. No. Se encendió, porque les dije que nashak conlleva dos ideas. La idea de unir y la idea de encender un fuego. Y vemos, hermanos, en estos solo dos ejemplos, cómo la Biblia reconoce los dos usos. Algo que se une, algo que se enciende. Hermanos, eso es exactamente lo que sucede cuando besamos. Creo que me queda de más explicarlo. ¿Qué les decía ahorita? El corazón empieza a acelerarse. Uno empieza, no se calienta. Eso, o sea, decir andan calientes no es una jerga. No es algo de la cultura, es algo que el cuerpo está sucediendo y es algo que la Biblia explica y es algo que Dios nos creó así. Los besos fueron creados para que las personas se unan y para que las personas se calienten, se enciendan, un fuego que lícitamente va a ser calmado en el lecho del matrimonio. Pero cuando no es así, nosotros le empezamos a dar una información al cuerpo, el cuerpo requiere más y por eso los besos terminan en fornicaciones. No, que le faltó fortaleza. No te faltó fortaleza, estás diseñado para eso. Tal vez en un besito no pasó más, pero 2 besitos, 3 besitos, ¿cuántos? Esa respiración se acelera, el cuerpo generó dopamina, el cuerpo generó oxitocina. De ahí que uno puede ver que hay jóvenes que de pronto ni se gustan mucho, pero se permitieron un beso y luego no puede vivir el uno sin el otro. ¿Por qué? ¿Por qué? Si solo se dieron un simple besito, a ella ni le gustaba, a él de pronto ni le gustaba mucho, porque los besos fueron dados para unir. Dios nos hizo así. Se transmitió una información, el corazón queda anclado. Adicionalmente, el cuerpo queda encendido. El cuerpo quiere más, un placer. Vamos a ver el versículo ahorita, pero Pablo decía en 1 Corintios 6:18 que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahí está, porque le estamos dando una información al cuerpo. En los besos estamos comunicándole al cuerpo algo y el cuerpo queda incompleto, queda faltando algo. Cuando los besos son por fuera del matrimonio. Dios los hizo para encender fuegos. Dios los hizo para unir personas. Es lícito en el contexto del matrimonio. Quiero que ahora vayamos al Nuevo Testamento. Bueno, en el Nuevo Testamento no aparecen mucho los besos. No aparecen mucho los besos. Aparece algo por allá que se llama ósculo santo. Beso santo. Le leo la cita, Romanos 16:16. Saludaos los unos a los otros con ósculo
santo. Primera de Corintios 16:20. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Segunda de Corintios 13:12. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Primera de Tesalonicenses 5:26. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Primera de Pedro 5:14. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Siempre al final de las cartas, y ojo, aquí como un mandato para toda la iglesia, se les mandaba a tener un ósculo santo. De hecho, hermanos, en Lucas 28:48 dice: entonces Jesús le dijo a Judas, con un beso, ósculo, ¿entregas al Hijo del Hombre? Judas besó a Jesús cuando lo estaba entregando. ¿Qué es ese ósculo santo? ¿Qué es ese ósculo santo que se nos manda a todos, que incluso el mismo Judas practicó para con Jesús el día que lo entregó? Hermanos, consistía en un beso en la boca, principalmente un breve contacto, que se hacía principalmente como hermandad, como amistad. En el Nuevo Testamento el término para ese beso es el término filema. Nos suena a algo familiar, fileo, amistad. El beso en sí representaba principalmente esa hermandad, esa amistad. Por eso es que Pablo y Pedro también manda a que todos se saludaran, porque hermanos, entre los primeros cristianos eso se volvió una práctica normal. De hecho, ellos lo volvieron algo que hacía parte del rito cristiano. Así como nosotros es práctica cantar, leer la Biblia, predicar, era práctica el beso de la paz, le llamaban. Autores como Justino Mártir, como Tertuliano, de los primeros cristianos, explicaban que en las liturgias se hacía el llamado beso de la paz. Incluso lo hacían antes de celebrar la cena. Ellos iban a celebrar la cena y decían a todos: desen el beso de la paz. ¿Por qué hacían eso, hermanos? Porque eso representaba la cercanía, la amistad. Somos hermanos, estamos sufriendo lo mismo, somos del mismo Señor. Representaba esa hermandad y por eso se besaban los unos a los otros. Pero si ustedes notan, dice ósculo santo. Tiene la partícula, el adjetivo santo. Porque, hermanos, se distinguían, por lo menos en los primeros años, donde estos mandamientos están dándose, se distinguían dos tipos de besos. Los besos de amistad, como lo que les estoy diciendo, que se daban también por una felicitación. En el mismo ejército se daban besos por respeto y se daban besos por saludos. Pero existían también los besos pasionales. Los besos que eran reservados para el matrimonio. Y aún el Imperio Romano, con todo y lo pagano que era, entendía que los besos pasionales eran algo del hogar. En el arte romano no se dibujan muchas personas besándose, amantes besándose, porque ellos entendían eso es de la intimidad, eso es de los matrimonios. Prueba de esto, solo por recalcarlo, hay una obra llamada Vidas Paralelas de Plutarco, primer siglo, donde habla de un tal Catón, que era un hombre temerario, que expulsó del Senado a otro hombre llamado Minilio. ¿Por qué lo expulsó? ¿Por qué lo expulsó del Senado, siendo que era aspirante al consulado, un hombre muy respetado? Porque besó públicamente a su esposa. ¿Y saben quién era el público? Su hija. Aún el primer siglo, lo que estoy haciendo, hermanos, es viendo el trasfondo de este ósculo santo, para que no lo malinterpretemos. Los romanos, donde los creyentes se estaban moviendo, identificaban que un beso, aunque fueran esposos, públicamente no era algo moral, aunque fueran esposos. Entonces, Pablo aquí por ósculo santo y Pedro también no se puede estar refiriendo a besos amorosos. Por eso dice santo, para mantener la pureza, era algo simplemente de la hermandad.
que para nosotros, hermanos, representaría un abrazo. O incluso nosotros un beso en la mejilla. Transportando ya ese texto a nosotros hoy, no implicaría, hermanos, que nos tenemos que besar en la boca como creyentes, pero sí implica, por mandato del Señor, que nos hemos de dar abrazos. En nuestra cultura eso es lo legítimo. Si transportáramos eso a Medio Oriente, tendríamos que volver mandato, inclinar el rostro. Son las cosas de la cultura que representan esa hermandad, que representan esa cercanía. En nuestra cultura un abrazo no es nada sexual, en nuestra cultura un beso en la mejilla no es nada sexual, es una muestra afectiva. Entre los hombres no lo damos, yo se los doy a mi papá, besos en la mejilla. Nuestra cultura es legítimo, yo saludo a mi papá de beso en la mejilla, está bien. Si en la cultura eso no fuera, uno tendría que hacer los ajustes. Pero ¿qué es lo que le expreso a mi papá cuando le doy un beso en la mejilla, aunque es un hombre? La cercanía, es mi papá, es el respeto. Él me besa en la frente por la cercanía que hay entre los dos. Pero si hago eso con otro hombre cualquiera, ya se ve raro. Porque en la cultura no aplica. Aunque en el primer siglo entre los hombres sí. Entonces, hermanos, solo quería como explicar ahí qué es exactamente ese ósculo santo a nosotros hoy. Recalcar que no es algo pasional, porque de pronto salga por ahí alguna parejita. No, hermanos, es que nos estábamos dando ósculos santos. Eso sería ridículo, ¿no? Obviamente no damos ósculos santos cuando hay un interés sexual. Ustedes recuerdan, vimos ahorita en Cantares 8, cuando la mujer decía: no hagáis despertar el amor. No hagáis despertar el amor. Y ella decía: ojalá fueras mi hermano para besarte públicamente. En el Antiguo Testamento estaba la práctica de no públicamente los esposos. En el Nuevo Testamento sigue la misma práctica, no públicamente los esposos. Nosotros hoy, hermanos, queremos verlo muy normal sin ni siquiera ser esposos. Miren el deterioro, miren el deterioro. Eso, hermanos, en cuanto al término ósculo santo. Pero hay un versículo que fue el que utilicé de base en la lectura inicial que nos va a arrojar mucho significado en lo ilícito que es los besos antes del matrimonio. Vamos a 1 Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7 dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Esa es la palabrita. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Qué es tocar? Necesitamos entender qué es tocar aquí. Hermanos, si buscamos el término griego que suena haptomai, significa, ojo, apegarse. ¿Recuerdan el primer significado del término nashak? Haptomai lleva la misma idea de apegarse, de unir dos cosas. Pero todavía falta algo. Porque Pablo dice, bueno sería no tocar mujer, y por lo menos nuestro Señor Jesucristo en Mateo 8:15 tocó a una mujer, la suegra de Pedro, para resucitarla. No pudiera ser que Jesús ahí estaba cometiendo algún pecado. Porque si Jesús allá tocó, y el término haptomai se utiliza para ese toque sencillo, tocar un objeto, como Jesús cuando toca a la suegra de Pedro para resucitarla, y aquí Pablo nos dice, es bueno no tocar. Hay algo que no estamos entendiendo, hay algo que falta. Hermanos, los términos, interpretación bíblica, los términos tienen matices de acuerdo al contexto. Si ustedes prestaron atención a 1 Corintios 7, todo lo que nuestro hermano Adrián nos leyó, ¿de qué estaba hablando? Del matrimonio. 1 Corintios 7 está hablando puramente del matrimonio, desde temas como el divorcio, desde temas como si me quedo soltero y me caso, desde si doy a mi hija en matrimonio o no. Todo es matrimonio. En esa discusión marital es donde Pablo dice, bueno sería no tocar mujer. Con eso, hermanos, podemos entender que este tocar significa algo dentro del matrimonio.
algo dentro de la sexualidad, dentro de la unión marital, algo ahí, porque ese es el contexto. Pero si comparamos o hagamos una comparación que Pablo nos hace aquí entre no tocar y el versículo 2, él dice, bueno le sería al hombre no tocar, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Es como si Pablo estuviera diciendo, bueno es no tocar. Si quieres tocar, vas a fornicar. Pero entonces, para no fornicar, cásate. ¿Lo están notando? O sea que este toque, hermanos, conlleva una idea sexual. Es algo que solo se pudiera hacer para no ser fornicación dentro del matrimonio. Bueno le sería al hombre no tocarla. Listo, la quieres tocar, entonces para no ser acusado de fornicación, cásate. Y está implícito la idea para la mujer, porque Pablo dice también, cada una tenga su propio marido. Mujer, ¿quieres tocar? Mejor no lo hagas. Pero por las fornicaciones, para que no caigas en fornicación, si tú quieres tocar, ten tu propio marido. O sea que este toque, hermanos, es algo que conlleva una sexualidad, que lleva algo sexual, pero que debe ser tocado dentro del matrimonio. Entonces, incluso aquí es más abarcante, porque Pablo ni siquiera nos dijo, bueno, sería no besar. Nos lo dejó como tocar, o sea que se amplió aún más, se volvió un poquito más legalista, Pablo, dirían algunos. ¿No? Es moralidad bíblica, pureza bíblica. La palabra haptomai tiene una raíz, hapto, de donde se deriva. Hapto deriva la palabra haptomai. ¿Y qué creen que significa esa raíz hapto? ¿Recuerden los dos significados? Unir era el primer significado y el segundo significado era encender. Es Dios, hermanos, siendo muy claro. O sea que la palabra haptomai que Pablo aquí nos dice, bueno sería no tocar, está conllevando también la idea, bueno sería no encenderse. Comprobémoslo, Lucas 8:16. Lucas 8:16. El término que vamos a leer es el término hapto, de donde se deriva la palabra haptomai. Dice Lucas 8:16. Nadie que enciende hapto una luz la cubre con una vasija. ¿Lo ven? Es el término hapto, de donde se deriva la palabra haptomai. En Lucas 22:55, cuando Pedro enciende un fuego que se está calentando. Hechos 28:2, lo leo a favor de ustedes. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego apto, nos recibieron a todos. ¿Ven la idea, hermanos? Volvamos a 1 Corintios 7 y ya casi vamos a ir terminando. Entonces, hermanos, aquí este toque conlleva los besos, conlleva las caricias. Bueno sería no tocar, mujer. ¿Quieres estar tocando, mujer? Entonces, cásate. Porque o si no, andas en fornicación. Pablo, ¿qué legalista eres? Fornicación le llamó él. Miren el versículo 9, hermanos. Me asombra la palabra del Señor. Versículo 9. 1 Corintios 7:9. Pero si no tiene don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Por qué le dice Pablo quemando, hermanos? Porque se sabe que si andamos con besitos y caricias fuera del matrimonio, se está encendiendo un fuego. Nos estamos acalorando. Entonces, si quieres estar encendiendo esos fuegos, cásate. Y todo eso lo había puesto en el contexto de algo que debe ser dentro del matrimonio. Si no es dentro del matrimonio, hermanos, se llama fornicación. Hermano Jeffrey, entonces quieres decir que besar, caricias, es igual de pecado que consumar. Por supuesto que no, no quiero decir eso. Pero ambos son pecado. ¿Qué legalista es Jeffrey? Te tengo a alguien más legalista. Si te parece que es legalismo, no es legalismo, es santidad. Jesús.
¿Qué dijo él? Si la deseas, ya has adulterado. Hermanos, yo creo que debí empezar por ahí. Si Jesús considera que solo desear a una mujer ya es un adulterio en el corazón, ¿cuánto más estar besándola y estar acariciándola? ¿Cuánto más? Es santidad, es pureza. No es legalismo, no es cultura, es santidad. Nuestro Señor Jesucristo, y aquí ya empiezo a hablar bajo la autoridad de nuestro Señor, dijo que solo desear es pecado sexual. ¿Cuánto más estar besando? O sea, es raro. Hacemos dos categorías. Solo deseo y consumación. ¿Y cómo le llamamos a la mitad? Ah, no, esos son novios. Eso es amor. Eso es que ellos se van a casar algún día. Si Jesús dice que solo desear es pecado, si la pura consumación es pecado, ¿por qué lo de la mitad le hemos de llamar otra cosa? Todos lo hacen. Están probando. Es pecado. Es fornicación. Es inmoralidad. Y en 1 Corintios 6:18 nos dice, ojo, huid de la fornicación. Pongamos ese texto en la discusión de hoy. ¿Qué sería huir de la fornicación ahí? Ah, no, yo no estoy consumando. Yo solo estoy aquí encendiendo fuegos. Huí de la fornicación. Si no huyo, peco. Si rodeo el pecado, peco. Es pecado, es no atender el consejo del Señor, hermanos. Una esposa que encuentra a su esposo besándose con otra mujer, ¿no lo acusaría de adúltero acaso? Entonces, ¿por qué los noviecitos que andan besándose los dejamos tan tranquilamente? Hace poco escuché de una iglesia en la que un muchacho que andaba en unos espectáculos horribles, candidato a pastor, y yo, o no saben, o se les olvidó lo que la palabra de Dios dice. Todo el mundo lo hace, todo está bien. No, ¿qué dice Dios? Proverbios 6, 27, 28. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasa sin que sus pies se quemen? Respuesta lógica, no, se va a quemar. No, unas brasitas, no pasa nada. No, te quemas. No, hermanos, no es acorde a la moralidad bíblica. Les decía en la ocasión pasada, amistad, desposorio, matrimonio. Y cuando están desposados no es para que ya tiene licencia, no, en el matrimonio. Es necesario ver a Cristo Jesús en esto, hermanos. Vamos, aparte de que hemos visto su autoridad, vamos a 2 Corintios 11. En su autoridad Él nos enseñó que el solo deseo ya es pecado. ¿Cuánto más el toque, el beso? Pero miremos el evangelio en esta discusión. 2 Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Hermanos, nosotros como iglesia estamos desposados con Cristo Jesús. Y nuestro Señor Jesucristo ha reservado todas las mieles del matrimonio para el día de la boda. De las bodas del Cordero que serán en su segunda venida. ¿Amén? Hermanos, allá es donde vamos a darnos besos con nuestro Señor. Entiéndanme la metáfora. Allá es donde vamos a estar unidos con Él para siempre. Allá es donde disfrutaremos plenamente de Él, pero miren que ni siquiera nuestro Señor Jesucristo dice, ay, bueno, yo voy ahorita presentemente y doy unos besitos a uno y les doy todas las riquezas a uno y después me voy. No, Él es un esposo puro. Él nos ha dejado con promesas, con garantías. Nos dio su Espíritu Santo. Nos dejó la cena del Señor para recordarnos. Pero nos dijo, cuando vuelva, allá va a ser la boda.
El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo enseña todo esto, pero tenemos lastimosamente en la moralidad del mundo que se va infiltrando poco a poco en el cristianismo, personas que quieren disfrutar de las mieles del matrimonio, pero sin tener el matrimonio. Claro, besar es delicioso. ¿Quién va a decir que no? Besar a la persona que te gusta es delicioso. Estar de la mano, estar abrazándote, estar arrunchado, claro, se disfruta. Ah, bueno, ¿quieres eso? Cásate. Es el de la izquierda. Es. ¿Quieres todo eso? Entonces, cásate. Pero lastimosamente la cultura nos está enseñando o quiere que se disfrute todo lo del matrimonio, pero sin matrimonio. ¿Quieres citas a solas? ¿Quieres besitos? Muestra anillo, muestra altar. Antes, no. Antes, no. Jesús, hermanos, entonces nos enseña aún esta pureza prematrimonial. Anhelamos que Él venga por segunda vez para tener esa unión para siempre con nuestro Señor. Así que, hermanos, como unas conclusiones finales, que el concepto mundano del noviazgo no se normalice entre los cristianos. Y digo el concepto mundano del cristiano para hacer una misericordia, porque es que a mí, sinceramente, hermano, sinceramente, yo no voy a discutir de eso, pero sinceramente a mí no me gusta el término novio. O sea, no, yo tengo mi novia. Explícamelo. Si por novia me estás diciendo, estoy comprometido, nada de besos, nada de caricias hasta el matrimonio, bueno. Pero ¿qué significa novio soy? Alguien con quien tengo el derecho de tener todo lo del matrimonio sin matrimonio. Entonces, ¿quieres usar el término? Bueno, pero conlleva mucha mala interpretación, mucha mala interpretación. Repito, no es el problema el término, es qué se hace. Si alguien que está de novia, novio, de esposorio, después en el matrimonio, listo. Pero es que ni siquiera el término novia aparece en la Biblia, solo aparece 3 veces y se refiere a desposada. Desposada. Cuando hay anillo en la mano, listo, por lo menos ahí sí digamos novio, por lo menos. Muéstrame el anillo y listo. Hablemos de novio, pero sin anillo, eso es amistad. Sin un compromiso, eso es amistad. No, es mi novia, muéstrame el anillo. Por lo menos, voy a conceder, listo. Muestra el anillo, muestra que estás desposado. Los besos están dados para unir a las personas y para encender fuegos que lícitamente pueden ser calmados en el contexto del matrimonio. Con eso, aplicación para los esposos. Me incluyo. Claro, tenemos a nuestra esposa, esposas tienen a su esposo ahí siempre y no hay besos. Si al caso al despedirse o si al caso al momento de la intimidad, digo, si al caso. Hermanos, eso es importante. Nos unen. Transmite esa unidad, transmite ese fuego. En la intimidad, y principalmente varones, es importante los besos, no como un mero preámbulo. Las mujeres se sienten amadas cuando hay besos. Investiguen a impíos, también lo dice. Hay una cercanía, hay una unidad. Así que esto también, hermanos, nos deja una aplicación a los matrimonios en esa unidad. Leía, dato curioso, que los varones hablaban, los varones que salen de casa después de haberle dado un buen beso a su mujer, suelen tener mejores días, decía una estadística. No creo que funciona pues algo así, pero rescataría de ahí sí el principio de me despedí bien, no meramente de la puerta, chao mi amor, cierro la puerta, chao mi amor, un tiempito, un buen beso, chao mi amor. Esa mujer se fue despedida, se fue atendida, se unió a su esposito antes de que él se fuera, está anhelando que vuelva para darle otro buen beso. Hay una unidad. Jóvenes,
Espero que estas enseñanzas les animen a la pureza sexual prematrimonial. Conduzcámonos como el Señor quiere. Y si lastimosamente en algún momento se peca antes del matrimonio, hay un Dios perdonador. Hay un Cristo, una sangre que limpia todo pecado, también el pecado del que hoy estamos hablando. Y que cuando se diga, puedes besar a la novia, en el mejor de los casos, de verdad sea el primer beso. Yo he visto más de un matrimonio así, es hasta chistoso. No saben cómo hacer, más que están públicamente, se tropiezan. Es bonito, su primer beso. Si no fue así, que por lo menos haya habido un sincero arrepentimiento y que cuando se dijo puede, ahí sí, venga ahora sí con limpia conciencia y un buen beso de unidad. Un buen beso que encienda un fuego que en la luna de miel se calmará. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios, te alabamos por tu palabra, porque la escritura es suficiente. La cultura es insuficiente, la cultura es contra ti, la cultura es inmoral, la práctica de la mayoría es inmoral, pero tu palabra, Señor, es pura. Te pedimos, Dios, en esta iglesia, para con nuestros hijos, para con nuestros amigos, para con todos aquellos que desean unirse en sagrado matrimonio, que haya pureza, Dios, antes del matrimonio, y que los mieles, los deleites del matrimonio sean correctamente disfrutados en el marco que tú quieres. Te pedimos por pureza en esta iglesia, Dios, para que tu nombre sea santificado entre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús lo oramos. Amén.